Imagina que alguien que amas profundamente sabe que esta es la última noche que van a estar juntos, y en lugar de hablar de lo que va a pasar, decide hablar de lo que necesita saber para cuando ya no esté. Eso es exactamente lo que estás a punto de escuchar, la última conversación de Jesús con sus discípulos antes de la cruz. 3 capítulos donde no hay urgencia ni pánico, solo un amor que quiere dejar todo dicho antes de que llegue la hora. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Empero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid,
así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego, y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora y las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. Mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y no me veréis,
y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? ¿Un poquito y no me veréis? ¿Y otra vez un poquito y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿Qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar y díjoles: ¿Preguntáis entre vosotros de esto que dije, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se va a alegrar. Empero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Y aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en nombre mío os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, pero claramente os anunciaré del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: He aquí, ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondiéndoles Jesús: ¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. 3 capítulos, una sola noche, y Jesús, que sabe perfectamente lo que viene, la traición, el arresto, la cruz, y aún así se sienta a hablar con sus discípulos durante horas. No de lo que le va a pasar a él, de lo que les va a pasar a ellos. Les habla de un lugar preparado, de un consolador que viene, de una paz que el mundo no puede dar, de una vid y sus ramas, de un amor que eligió primero, de una tristeza que se convierte en gozo. Y al final del capítulo 16, con la cruz a pocas horas de distancia, dice algo que no tiene explicación humana. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No va a vencer, no está a punto de vencer, ya venció en tiempo presente, como si el resultado ya estuviera sellado antes de que comenzara la batalla. Hay 2 frases que abren y cierran estos 3 capítulos como si fueran la misma. El capítulo 14 empieza con «No se turbe vuestro corazón». El capítulo 16 termina con «Confiad, yo he vencido el mundo». Entre esas 2 frases está todo lo que necesitas para atravesar cualquier cosa. No turbes tu corazón, porque Él ya venció. No tengas miedo, porque el Consolador está contigo. No te sientas solo, porque dijo, no os dejaré huérfanos. Hoy, si el mundo te está pesando, si la aflicción es real y no encuentras de dónde sacar paz, estas palabras no fueron dichas para otra época ni para otra gente. Fueron dichas en una cena, a personas asustadas, la noche antes de lo peor, y siguen siendo verdad hoy. 3 capítulos que Jesús pronunció una sola vez, y que 2000 años después siguen llegando exactamente donde se necesitan. Si este video te acompañó hoy, compártelo. Puede que alguien en tu lista de contactos necesite escuchar esto esta noche, que hay una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Suscríbete para seguir con el Evangelio de Juan completo. Que tengas un día donde el corazón no se turbe.